La figura de Sor Juana Inés de la Cruz es un símbolo de la lucha femenina por la libertad intelectual y de la brillantez literaria del Siglo de Oro. Sus poesías, que abarcan temas como el amor, la crítica social, la religión y la reflexión filosófica, no solo desafían las normas de su época, sino que siguen siendo relevantes y poderosas hoy en día. Como una de las voces más contundentes del barroco, su obra se caracteriza por su aguda inteligencia, su delicadeza en la expresión y la profundidad de sus análisis sobre la condición humana y la mujer. En este recorrido por 15 de sus poesías más representativas, exploraremos tanto su vida como las cuestiones universales que tocó con sus versos, invitándonos a reflexionar sobre el amor, el poder, la injusticia y el conocimiento. Capítulo 1. Introducción a la voz de Sor Juana. Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en 1648 en la Ciudad de México, fue una de las figuras más prominentes del Siglo de Oro de la literatura española, no solo por su prodigioso talento literario, sino por su audaz confrontación con las restricciones impuestas por su época. En un contexto cultural, político y religioso que relegaba a las mujeres al ámbito privado y les negaba el acceso a la educación, Sor Juana emergió como una voz única, desafiante y radicalmente moderna. La historia de Sor Juana es la historia de una mujer que, contra viento y marea, se consagró como una de las más grandes pensadoras de su tiempo. Nació en una época en la que las mujeres, especialmente las de su clase social, no podían acceder a estudios formales, ni participar de manera activa en la vida pública. Su familia, sin embargo, fue testigo temprano de la inteligencia de Sor Juana. Desde pequeña, la niña demostró una fascinación por el conocimiento, aprendiendo a leer y escribir a una edad temprana, lo que era completamente inusual en una niña de la época. Sor Juana era una autodidacta incansable. En su juventud, se obsesionó con los libros y las ciencias. En un entorno en el que las mujeres eran consideradas incapaces de alcanzar los altos rangos intelectuales, ella desafió esa limitación con una inteligencia tan formidable que incluso los más grandes pensadores de su tiempo la reconocieron como una igual. Sin embargo, su genio no solo fue una respuesta al sistema patriarcal que trataba de limitarla, sino también una respuesta al cuestionamiento profundo de su entorno, que le exigía que se conformara con los papeles tradicionales impuestos por la sociedad. La obra de Sor Juana no solo es una recopilación de poemas, sino una ventana a una mente profunda que no se limitaba al entorno inmediato, sino que aspiraba a explorar las grandes cuestiones del alma humana: el amor, la muerte, la divinidad, el conocimiento y la libertad. A través de sus escritos, Sor Juana se convirtió en una figura que no solo representaba la lucha femenina, sino también el poder de la inteligencia en una época donde las ideas de poder eran esencialmente masculinas. En este capítulo introductorio, es necesario comprender no solo el contexto histórico y social en el que Sor Juana vivió, sino también la trascendencia de su obra en la actualidad. Más allá de su tiempo, Sor Juana dejó un legado literario que trasciende los géneros y las categorías impuestas por su época. A lo largo de sus escritos, Sor Juana no solo cuestiona las normas religiosas y sociales, sino que también explora una reflexión profunda sobre las limitaciones impuestas a las mujeres en la sociedad, que aún resuena en las luchas contemporáneas por la igualdad de género y el reconocimiento de las mujeres en el ámbito intelectual y cultural. La vida de Sor Juana puede dividirse en dos grandes etapas: su juventud, marcada por una sed insaciable de conocimiento, y su madurez, cuando entra al convento y comienza a concentrar su actividad intelectual y literaria en la poesía, el teatro y las obras filosóficas. Su obra no fue solo una respuesta al contexto que le tocó vivir, sino también una reflexión sobre la condición humana en general. Si bien la mayoría de sus escritos se enfocan en temas como el amor y la religiosidad, no se puede entender su obra sin tomar en cuenta su interés profundo por la ciencia, la filosofía y el arte. Uno de los aspectos más destacados de la obra de Sor Juana es su aguda crítica a las estructuras de poder que relegaban a las mujeres a un espacio secundario en la sociedad. En su famoso poema Hombres necios que acusáis, Sor Juana expone, de manera directa, la doble moral que se le imponía a las mujeres en la sociedad novohispana. En este poema, cuestiona el trato que los hombres daban a las mujeres, acusándolas de las mismas faltas que ellos mismos perpetraban. Este poema, lleno de una sabiduría cortante y feroz, se convierte en un manifiesto de resistencia contra las normas sociales injustas. El Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, una de sus obras más conocidas, es otro ejemplo brillante de la mente independiente de Sor Juana. En esta carta, Sor Juana defiende su derecho a escribir y a aprender, independientemente de su género, lo que muestra su afán por reafirmar la capacidad intelectual de las mujeres. En ella,
también expone de manera filosófica su visión sobre la educación, el conocimiento y el derecho al acceso a la sabiduría universal. La crítica que Sor Juana hace a las estructuras de poder no se limita únicamente a los hombres de su tiempo, sino que también se extiende a las instituciones religiosas. A pesar de vivir en un contexto profundamente influenciado por la Iglesia católica, Sor Juana nunca dejó de cuestionar los dogmas eclesiásticos, e incluso denunció las contradicciones y las injusticias de la Iglesia en sus escritos. En muchos de sus poemas, podemos ver cómo la autora se enfrenta a la tradición religiosa con una mirada crítica y filosófica. A través de esta lucha constante por el conocimiento, Sor Juana no solo construyó un lugar para las mujeres dentro del discurso intelectual, sino que también hizo que su voz trascendiera los límites de su época. Su legado no solo se encuentra en sus escritos, sino en la capacidad de inspirar a generaciones de mujeres a seguir luchando por su voz y por el derecho a la educación. En este contexto, el capítulo 1 de nuestra exploración en las poesías de Sor Juana Inés de la Cruz busca presentar a la autora no solo como una figura literaria, sino como un faro de resistencia intelectual y feminista. Al adentrarnos en su obra, descubrimos que Sor Juana no solo escribió para su tiempo, sino para todos los tiempos, creando una obra literaria que sigue siendo un faro de luz, un espacio de reflexión, y un llamado a la justicia. Su voz resuena más allá de los siglos, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia posición frente al conocimiento, el poder y las estructuras sociales que aún prevalecen. De este modo, al comenzar este recorrido por las poesías de Sor Juana, estamos no solo leyendo versos, sino también escuchando las resonantes palabras de una mujer cuya pluma desafió el orden establecido, dejando un legado que sigue vivo en las luchas y reflexiones del presente. La poesía de Sor Juana es una invitación a mirar más allá de las convenciones, a romper los límites impuestos y a encontrar nuestra propia verdad en la voz que ella tan valientemente dejó para la posteridad. Capítulo 2. Hombres necios que acusáis. En el vasto universo de la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, uno de los textos más emblemáticos y representativos de su voz crítica es Hombres necios que acusáis, un poema lleno de agudeza, ironía y una profunda reflexión sobre las contradicciones de las estructuras sociales y de género que definían su época. Este poema no solo es una pieza literaria, sino un manifiesto que desafía las normas sociales de la Nueva España del siglo XVII, un ataque directo a la hipocresía y la doble moral, particularmente hacia la injusticia que sufrían las mujeres, y un claro llamado a la igualdad de derechos y dignidad. El poema comienza con un tono mordaz y enfático, dirigido a los hombres que, de manera inclemente, critican a las mujeres por comportamientos que, paradójicamente, ellos mismos fomentan o perpetúan. Sor Juana adopta una postura crítica frente a un sistema que, en lugar de juzgar con imparcialidad, discrimina y condena a la mujer por su naturaleza y acciones, mientras excusa o incluso celebra las mismas faltas en los hombres. Este dualismo de expectativas está profundamente enraizado en las estructuras patriarcales de la sociedad barroca, y Sor Juana lo desenmascara con una maestría que sigue siendo relevante hoy en día. La estructura del poema está organizada en redondillas, una forma métrica de estrofas de 4 versos octosílabos, que permite a la autora jugar con el ritmo y la repetición para subrayar sus ideas. Las redondillas no solo facilitan la fluidez del discurso, sino que, a través de su cadencia, refuerzan la crítica vehemente de Sor Juana. A través de esta forma, ella crea una especie de círculo vicioso, una rueda de reproches que se refuerzan mutuamente, y con cada vuelta, la carga de la culpa recaía siempre sobre las mujeres, aunque los hombres eran los que realmente mantenían el poder y el control social. En la primera parte del poema, Sor Juana señala la doble moral a la que las mujeres estaban sometidas. Si bien los hombres buscaban placer, las mujeres debían mantener una conducta virtuosa y reservada. Pero, en cuanto la mujer caía en la tentación o era acusada de libertina, la sociedad, representada por los hombres, la atacaba sin piedad. Sor Juana muestra cómo el mismo comportamiento que era perdonado o incluso enaltecido en los hombres, resultaba ser un estigma insoportable para las mujeres. La paradoja es clara, los hombres exigían pureza en las mujeres, pero la provocaban y la inducían, creando un ciclo de injusticia sin fin. En el segundo bloque del poema, Sor Juana aborda la culpa y la responsabilidad. El poeta femenino utiliza una ironía sutil y elegante para volverse la portavoz de aquellas mujeres que se veían obligadas a ceder a las expectativas sociales impuestas por una cultura patriarcal. Hombres necios que acusáis, reitera varias veces la autora, con un tono de reproche, señalando que la culpa no reside en las mujeres, sino en los mismos hombres que la provocan y la critican. De este modo,
Sor Juana hace una crítica profunda no solo a la hipocresía social, sino también a la complicidad masculina en la creación de normas que perpetúan su dominio. La crítica de Sor Juana va más allá de lo superficial. Su reflexión se centra en la estructura misma del poder. En este sentido, el poema también se puede leer como un ataque al control social y religioso que se ejercía sobre las mujeres, limitando su libertad de pensamiento y de acción. La autora pone en evidencia que las mujeres no solo eran las víctimas de la doble moral de los hombres, sino que también estaban siendo objeto de una construcción cultural que las presentaba como inferiores, como seres destinados a la sumisión y al sacrificio, sin tener voz propia. Sor Juana emplea la figura de la mujer como víctima que se rebela y exige justicia. Pero su rebelión no es solo una condena, sino también una llamada a la reflexión sobre el lugar de la mujer en la sociedad. En lugar de ceder ante las críticas, ella expone la vulnerabilidad de las mujeres de su época y, a través de sus palabras, les da fuerza y les otorga una voz que había sido silenciada durante siglos. La autora no solo se limita a denunciar la injusticia, sino que exige una revalorización del rol femenino en la sociedad. El poema, entonces, no es solo una queja, sino un acto de resistencia intelectual y política. La ironía también juega un papel crucial en el poema, como una herramienta que Sor Juana utiliza para desafiar a sus opresores. A través de la ironía, la autora invierte el poder y hace que el mismo comportamiento que los hombres critican en las mujeres sea el que los hombres deben cuestionarse en sí mismos. Sor Juana se sirve de la lógica para mostrar la falta de coherencia en la crítica masculina. Si ellos mismos caen en las mismas faltas, ¿por qué deben culpar a las mujeres? Esta estrategia no solo es eficaz en términos literarios, sino que también tiene un alto contenido filosófico y social. En este sentido, Sor Juana no solo denuncia, sino que plantea una crítica filosófica que invita a la reflexión profunda sobre la justicia y la equidad. A lo largo del poema, la autora también pone en duda la naturaleza de la virtud femenina. ¿Es la virtud femenina un estándar impuesto por la sociedad? ¿O es una construcción que sirve para controlar y limitar la libertad de las mujeres? La reflexión es compleja y profunda, pero lo que es innegable es que Sor Juana, a través de su aguda crítica, desmantela el mito de la pureza femenina y expone cómo las mujeres, en su condición de débiles ante la mirada masculina, son constantemente juzgadas y condenadas por comportamientos que no son suyos, sino impuestos. El poema concluye con una llamada a la reflexión para todos aquellos que, a través de su visión reduccionista y patriarcal, condenan sin justificación. Sor Juana invita a los hombres a mirar hacia adentro, a cuestionar sus propios actos y pensamientos, y a ver la incongruencia de sus juicios. Al final, la autora no solo busca justicia para las mujeres, sino también una transformación más profunda en la forma en que la sociedad percibe las relaciones entre los géneros. Hombres necios que acusáis es, por lo tanto, mucho más que un simple poema. Es un acto de rebeldía intelectual, una crítica feroz al patriarcado y una llamada a la igualdad y la justicia social. Sor Juana Inés de la Cruz, a través de este texto, no solo deja una huella en la historia de la literatura, sino también en la historia de las luchas feministas, al dar voz a las mujeres en una sociedad que las consideraba inferiores. Este poema sigue siendo relevante hoy, como un recordatorio de la necesidad de cuestionar las estructuras de poder, de desafiar las expectativas sociales y de luchar por un mundo en el que todas las voces sean escuchadas y respetadas. Capítulo 3. Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. El Respuesta a Sor Filotea de la Cruz es quizás una de las obras más conocidas y valiosas de Sor Juana Inés de la Cruz, no solo por su profundidad intelectual, sino por la audacia con la que la autora se enfrenta a las críticas que le fueron dirigidas por parte de la Iglesia, particularmente a través de la figura de Sor Filotea de la Cruz. Este texto, escrito en forma de carta, revela la lucha constante de Sor Juana por defender su derecho al conocimiento, a la educación y a la libertad de expresión, mientras también aborda cuestiones filosóficas y teológicas de gran complejidad. En esta obra, Sor Juana no solo se enfrenta a una figura de autoridad religiosa, sino que se posiciona como una de las primeras defensoras del derecho de las mujeres a educarse y a desarrollar su intelecto sin ser condenadas por ello. Contexto histórico y personal. En el siglo XVII, las mujeres no solo enfrentaban limitaciones en su acceso a la educación, sino que además, cualquier intento de salir del rol de sumisión y obediencia tradicional era severamente castigado, tanto social como espiritualmente. Sor Juana, sin embargo, no solo desafió estas expectativas a través de su obra literaria, sino también con su vida, que fue un testimonio de su lucha incansable por el derecho a pensar y a aprender. Al entrar al convento,
Ella se encontró con la libertad de estudiar y escribir, pero también con la crítica constante de quienes consideraban que su dedicación al conocimiento y a la escritura era inapropiada para una mujer religiosa. El conflicto que llevó a la respuesta a Sor Filotea de la Cruz comenzó cuando Sor Juana recibió una carta de Sor Filotea, quien le instaba a que abandonara su actividad literaria y se dedicara plenamente a la vida religiosa, tal como se esperaba de una monja. La crítica central de Sor Filotea apuntaba al hecho de que Sor Juana, siendo una mujer de la Iglesia, no debía dedicarse a estudios que no fueran exclusivamente teológicos, ya que eso no solo distraía su vocación, sino que también ponía en duda la santidad de su vida. La respuesta a Sor Filotea no es solo una defensa de Sor Juana ante las acusaciones que se le hacen, sino también un testimonio del profundo amor que la autora tenía por el conocimiento y la reflexión intelectual. En este escrito, Sor Juana defiende su derecho a estudiar y a escribir, argumentando que la búsqueda del conocimiento es una vocación noble y divina, que no debe ser reservada únicamente para los hombres. La autora afirma que el deseo de aprender no es un pecado, sino una manifestación de su amor por Dios, ya que considera que Dios creó al hombre con la capacidad de conocer y entender el mundo. Para Sor Juana, la inteligencia es una bendición divina y, por lo tanto, es un derecho de todas las personas, independientemente de su género, aprovecharla y cultivarla. Lo que resulta particularmente fascinante de esta obra es la manera en que Sor Juana justifica su derecho a la educación a través de un argumento profundamente teológico. Ella argumenta que Dios le otorgó un intelecto capaz de comprender las ciencias, las artes y la filosofía, y que, al hacer uso de estos talentos, no estaba haciendo nada en contra de su vocación religiosa. En cambio, se presenta como una devota de la verdad, buscando siempre comprender el orden divino que rige la creación. De esta manera, se distancia de quienes la acusan de ser una mujer que antepone sus propios intereses intelectuales a su vocación espiritual, y en lugar de ceder ante la presión, reafirma su derecho a seguir aprendiendo y enseñando. Además, Sor Juana utiliza la respuesta como un espacio para reflexionar sobre la naturaleza misma de las mujeres y su capacidad intelectual. La autora pone en duda la noción de que las mujeres sean inherentemente menos capaces que los hombres para entender cuestiones filosóficas y teológicas. En una época en la que las mujeres eran sistemáticamente excluidas de los círculos académicos y relegadas a papeles secundarios, Sor Juana desafía esas creencias con un vigor intelectual y una lógica implacable. A lo largo de la respuesta, ella despliega una crítica sutil pero poderosa a las normas sociales que limitan las posibilidades de las mujeres, defendiendo no solo su propio derecho a la educación, sino el derecho de todas las mujeres a acceder al conocimiento. En la carta, Sor Juana también reflexiona sobre las dificultades que enfrentó al tratar de equilibrar su vida religiosa con su pasión por el conocimiento. Esta tensión entre el deber religioso y el deseo intelectual se convierte en uno de los temas más complejos y profundos de su obra. Sor Juana no solo defiende su derecho a estudiar, sino también a expresar sus pensamientos a través de la literatura, lo cual, en su opinión, es un acto profundamente espiritual, ya que a través de la escritura, ella busca desentrañar la verdad divina. Para Sor Juana, el conocimiento no es solo un fin en sí mismo, sino una herramienta para acercarse a Dios y comprender su creación. Un aspecto fascinante de la respuesta es cómo Sor Juana logra mantener un tono respetuoso y deferente hacia Sor Filotea, a pesar de las críticas. A lo largo de la carta, la autora no solo se defiende, sino que también muestra su profundo respeto hacia la posición de Sor Filotea. Este tono de respeto, combinado con la fuerza de su defensa, demuestra la habilidad literaria de Sor Juana y su capacidad para enfrentar la adversidad con dignidad y elocuencia. La carta se convierte, por lo tanto, no solo en un texto de defensa personal, sino en un modelo de cómo una mujer podía, en su época, reivindicar su lugar en el mundo intelectual sin perder su integridad ni su respeto por las figuras de autoridad. Además, en esta respuesta, Sor Juana no se limita a defender su propia vida y obra, sino que también expone una reflexión más amplia sobre el papel de las mujeres en la sociedad. Al hacerlo, se convierte en una de las primeras escritoras en cuestionar las estructuras de poder que limitaban el acceso de las mujeres al conocimiento. En este sentido, su carta no es solo un manifiesto personal, sino un llamado a la transformación social, a la creación de un espacio en el que las mujeres pudieran vivir y desarrollarse sin las restricciones impuestas por el patriarcado. La respuesta a Sor Filotea de la Cruz tiene un valor trascendental en la historia de la literatura y del feminismo. A través de esta obra, Sor Juana no solo defiende su derecho a la educación, sino que también inaugura una reflexión sobre el papel de la mujer en el mundo intelectual y en la sociedad.
Su valiente postura frente a la crítica religiosa y patriarcal marca un hito en la lucha por la igualdad de derechos y por la reivindicación del conocimiento como un derecho universal. Esta obra sigue siendo un referente crucial en la historia de la lucha feminista y en la historia del pensamiento crítico, no solo por su contenido, sino por la valentía con la que Sor Juana defiende la libertad de pensamiento, especialmente para las mujeres. Capítulo 4. Inundación Castálida. En el mundo literario de Sor Juana Inés de la Cruz, Inundación Castálida representa una de sus obras más sobresalientes, y al mismo tiempo, una de las más complejas, tanto en su estructura como en su contenido. Este trabajo, compuesto por una serie de poemas que abarcan diversos aspectos de la realidad humana y su relación con lo divino, se erige como un testamento de la profunda admiración de la autora por las artes, la ciencia, la filosofía y la espiritualidad. Sor Juana, en esta obra, demuestra no solo su erudición, sino también su capacidad para integrar, en una misma obra, los más altos ideales de la humanidad, con una visión integradora de lo material y lo divino, lo humano y lo celestial. El contexto de la obra se sitúa en el contexto del barroco, un periodo que se caracteriza por su complejidad estética y su búsqueda de la magnificencia. La Inundación Castálida se presenta en un momento crítico de la vida de Sor Juana, cuando se encontraba ya profundamente inmersa en el estudio de la filosofía, la teología y la literatura clásica. En este periodo, la autora experimenta una suerte de apogeo intelectual, pero también una creciente conciencia de las limitaciones que le imponía su entorno, especialmente en lo que respecta a las expectativas que la sociedad tenía sobre las mujeres y sobre la vida religiosa. La obra, por lo tanto, no es solo un despliegue de su capacidad literaria, sino también un acto de resistencia ante las restricciones de su tiempo. El título de la obra, Inundación Castálida, hace referencia al río Castalia, una corriente mítica de la mitología griega que se encontraba en Delfos, en el templo de Apolo. Según la tradición, quien se sumergiera en sus aguas se purificaba y adquiría el don de la poesía. Sor Juana, con esta alusión, no solo hace una referencia a la tradición literaria y filosófica de la Grecia clásica, sino que también establece un paralelo entre la purificación del alma a través del conocimiento y la conexión divina que se produce mediante la poesía. En este sentido, el título sugiere que el conocimiento profundo, que fluye como una inundación, tiene el poder de purificar al individuo y elevarlo a una esfera superior, más cercana a lo divino. Los poemas contenidos en la Inundación Castálida se caracterizan por su variedad de formas y estilos, lo que refleja la amplitud de intereses y el vasto conocimiento de Sor Juana. Desde sonetos hasta redondillas, pasando por himnos y églogas, Sor Juana despliega una gama de recursos poéticos que van desde lo más lírico hasta lo más reflexivo. A través de estos diversos estilos, Sor Juana demuestra su maestría en el manejo de las formas literarias, así como su capacidad para transformar lo abstracto en lo concreto, lo espiritual en lo terrenal, y lo humano en lo divino. Uno de los temas recurrentes en Inundación Castálida es la relación entre el conocimiento y la belleza. A lo largo de los poemas, Sor Juana explora la idea de que la búsqueda del saber es, en sí misma, una forma de belleza. Para Sor Juana, el acto de conocer y de entender el mundo es una manifestación de la armonía universal que rige el cosmos. Este conocimiento no es solo una búsqueda intelectual, sino también una forma de alcanzar la belleza en su forma más pura, aquella que trasciende lo físico y llega a lo divino. En sus versos, la autora nos invita a ver la belleza no solo en las formas externas, sino en el conocimiento profundo y reflexivo que nos conecta con lo eterno. Otro tema esencial en esta obra es la importancia del conocimiento divino. Sor Juana no solo se dedica a explorar el conocimiento humano, sino también el divino, y esto es evidente en muchos de los poemas que componen la obra. Sor Juana, como buena parte de los intelectuales de su tiempo, considera que la razón humana es un reflejo de la razón divina, y que el conocimiento tiene un carácter sagrado. En este sentido, la obra se puede leer como una profunda meditación sobre el vínculo entre lo humano y lo divino, y sobre la importancia de buscar la sabiduría como una forma de acercarse a Dios. Sin embargo, la Inundación Castálida no es solo una exaltación del conocimiento, sino también una reflexión crítica sobre el proceso de adquisición de ese conocimiento. En varios de los poemas, Sor Juana señala las dificultades inherentes a la búsqueda del saber y la lucha interna que implica la constante necesidad de cuestionar y de superar las limitaciones impuestas por la sociedad y la naturaleza humana. En su obra, Sor Juana aborda temas como el deseo de superación y la incertidumbre del conocimiento, mostrando que el camino hacia la sabiduría es tortuoso y lleno de obstáculos. Pero es precisamente a través de estas dificultades que el ser humano se acerca a la verdad,
y a lo largo de su vida se enfrenta a la necesidad de reinventarse constantemente. La contradicción es otro de los temas fundamentales en Inundación Castálida. Sor Juana aborda la paradoja de vivir en un mundo que exige de las mujeres ciertos roles y conductas, mientras que la búsqueda del conocimiento, la intelectualidad y la creatividad se ven como características inherentes al sexo masculino. En muchos de sus poemas, la autora expone la contradicción entre los ideales sociales que limitan la libertad de las mujeres y la aspiración que ellas tienen hacia una vida más plena y más rica en experiencias, conocimientos y capacidades. Sor Juana se convierte en la portavoz de esta contradicción, y, al mismo tiempo, en su propia superación, utilizando su voz literaria para desmantelar los mecanismos que impiden la emancipación femenina. A lo largo de la Inundación Castálida, Sor Juana también reflexiona sobre la finitud humana y la búsqueda del sentido de la vida. En muchos de sus poemas, la autora se enfrenta al hecho de que la vida humana es efímera, pero a pesar de esta limitación, el conocimiento, el amor y la belleza son fuerzas que permiten a los seres humanos trascender su propia naturaleza mortal. Sor Juana considera que el propósito del conocimiento es precisamente alcanzar una comprensión más profunda del universo, y en este sentido, ve la poesía y el estudio como herramientas para acercarse al misterio de la existencia. En sus poemas, el acto de escribir se convierte en una forma de afirmar la vida, un acto de resistencia contra el olvido. Al leer Inundación Castálida, el lector se encuentra no solo con una serie de reflexiones intelectuales, sino también con una invitación a la meditación sobre los grandes misterios de la existencia. La obra invita a todos, independientemente de su género o posición social, a buscar la verdad, a cuestionar las estructuras del poder, y a no conformarse con respuestas fáciles. Sor Juana, a través de su poesía, nos insta a ser valientes en nuestra búsqueda del conocimiento, a no rendirnos ante las adversidades de la vida, y a encontrar en el saber una forma de acercarnos a lo divino y a lo trascendental. La Inundación Castálida es, por tanto, mucho más que una obra literaria, es un manifiesto filosófico y espiritual, una llamada a la libertad intelectual, una defensa de la igualdad de género y un tributo a la belleza del conocimiento. Sor Juana, al integrar la ciencia, la filosofía, la teología y la poesía en una sola obra, no solo demuestra su vasta erudición, sino también su capacidad para trascender los límites impuestos por su tiempo y por su género. A través de esta obra, la autora nos invita a explorar las profundidades de la mente humana, a cuestionar las convenciones sociales y a encontrar en el conocimiento una forma de libertad y de plenitud. Capítulo 5. Carta atenagórica. La Carta atenagórica de Sor Juana Inés de la Cruz es una de sus obras más desafiantes, tanto en términos de su contenido como de su contexto. Escrita en 1700, esta carta fue dirigida al Peantonio de Vieira, quien había publicado un sermón en el que sostenía la superioridad del sexo masculino sobre el femenino. La respuesta de Sor Juana a este sermón se presenta como un acto de valentía intelectual y de desafío hacia las estructuras de poder eclesiásticas de la época. A través de este escrito, Sor Juana no solo defiende la dignidad de la mujer, sino que también se enfrenta al dogmatismo religioso y demuestra la profundidad de su conocimiento teológico y filosófico. Contexto histórico y personal. La Carta atenagórica surgió en un periodo en el que la Iglesia Católica tenía una fuerte influencia en la vida cotidiana de la Nueva España, y las mujeres que deseaban acceder a la educación o al pensamiento crítico eran vistas con desconfianza o incluso condenadas. Sor Juana, en su vida conventual, había tenido acceso a una rica formación intelectual y había cultivado un vasto conocimiento de las ciencias, las letras y la filosofía. Sin embargo, las mujeres, a pesar de sus capacidades, estaban limitadas a roles muy específicos y su acceso a ciertos campos de conocimiento era restringido. El Peantonio de Vieira, a quien Sor Juana responde, era un destacado teólogo y predicador de la época, cuya visión misógina sobre las mujeres era ampliamente compartida por las figuras religiosas de la época. Vieira sostenía, entre otras cosas, que el cuerpo femenino era inherentemente débil y corrupto, y que, por lo tanto, las mujeres no podían ser consideradas dignas de los mismos privilegios intelectuales que los hombres. Frente a esta opinión, Sor Juana escribió la Carta atenagórica como una respuesta crítica y bien fundamentada, en la que refutó no solo las afirmaciones de Vieira, sino también los prejuicios profundos que sostenían la estructura patriarcal de la sociedad colonial. La Carta atenagórica no es simplemente una crítica a un sermón o a un predicador, sino una reflexión filosófica y teológica en la que Sor Juana plantea cuestiones complejas sobre la naturaleza de la mujer, la superioridad masculina, y las interpretaciones erróneas de las Escrituras y la tradición cristiana. Sor Juana demuestra, una vez más,
Su vasto conocimiento de las escrituras sagradas, la filosofía aristotélica y los debates teológicos de su tiempo. La autora no solo refuta los puntos de Vieira, sino que ofrece una reinterpretación de las ideas teológicas y filosóficas dominantes, en un intento por demostrar que las mujeres, al igual que los hombres, son igualmente capaces de alcanzar la virtud, el conocimiento y la salvación. El desafío a la teología tradicional. Uno de los aspectos más fascinantes de la Carta Atenagórica es cómo Sor Juana aborda la teología desde un enfoque crítico, pero profundamente respetuoso. A lo largo del texto, Sor Juana demuestra una profunda comprensión de la tradición cristiana y las enseñanzas de los padres de la Iglesia, pero al mismo tiempo, cuestiona las interpretaciones que han sido utilizadas para justificar la desigualdad entre hombres y mujeres. La autora se enfrenta a los argumentos de Vieira con una lógica implacable, y al hacerlo, despliega un conocimiento enciclopédico de la filosofía clásica, la teología medieval y la patristología. Uno de los puntos clave que Sor Juana destaca en su refutación es que las escrituras, a pesar de las interpretaciones que se han dado a lo largo de los siglos, no sostienen la idea de que las mujeres sean inherentemente inferiores a los hombres. Sor Juana, de manera astuta, señala que muchas de las figuras más veneradas en el cristianismo, como Santa Teresa de Ávila y Santa Catalina de Siena, han demostrado que las mujeres pueden alcanzar la santidad y el conocimiento espiritual sin las restricciones impuestas por los hombres. Además, Sor Juana utiliza el ejemplo de la Virgen María para demostrar que, en el cristianismo, las mujeres tienen un lugar central y digno dentro del plan divino. La autora también hace un uso sofisticado de la filosofía aristotélica, que en la época era la base del pensamiento académico en Europa y América. A través de una serie de argumentos racionales, Sor Juana demuestra que las mujeres, como seres humanos, tienen la misma capacidad de alcanzar la razón y la virtud que los hombres. Aristóteles, a quien muchos de los teólogos de la época seguían, sostenía que la razón es una capacidad inherente a todos los seres humanos, independientemente de su sexo. Sor Juana, al reconocer este principio, lo usa para argumentar que la superioridad intelectual de los hombres sobre las mujeres no está justificada ni filosóficamente ni teológicamente. El uso de la retórica. En su Carta Atenagórica, Sor Juana emplea una retórica persuasiva y una estructura lógica que desafía la manera en que se han transmitido y aceptado las ideas tradicionales. La autora utiliza un lenguaje claro y directo, pero también recurre a recursos poéticos y literarios para reforzar sus puntos. Su estilo no es solo una defensa de la inteligencia femenina, sino también un testimonio de su dominio de las técnicas literarias. Sor Juana no solo desmantela los argumentos de Vieira, sino que lo hace de una manera que demuestra su propia capacidad intelectual y su competencia en temas teológicos complejos. En un momento particularmente impactante de la Carta Atenagórica, Sor Juana señala cómo la teología y la filosofía han sido utilizadas históricamente como herramientas de control y cómo las mujeres han sido sistemáticamente despojadas del derecho a la educación y al conocimiento. En lugar de ceder a la presión social, Sor Juana pone en evidencia la hipocresía de quienes intentan justificar la subordinación de las mujeres a través de interpretaciones erróneas de la religión y la filosofía. Con una gran valentía, ella se convierte en la voz de todas aquellas mujeres que, en su tiempo, se veían relegadas a un segundo plano, negándoseles el acceso a la educación y a la plena realización de su potencial intelectual. La respuesta a la opresión. Aunque la Carta Atenagórica se centra principalmente en la refutación del sermón de Vieira, también se puede leer como una respuesta más amplia a las limitaciones impuestas a las mujeres en la sociedad de la Nueva España. Sor Juana, a través de este texto, no solo defiende su derecho a la educación y al pensamiento libre, sino que también aboga por una sociedad en la que las mujeres puedan ocupar su lugar legítimo en la cultura intelectual y religiosa. En cierto modo, la Carta Atenagórica se presenta como un acto de resistencia ante un sistema que ha limitado las oportunidades para las mujeres y ha ignorado sus capacidades. Conclusión. La Carta Atenagórica no solo es una de las obras más importantes de Sor Juana Inés de la Cruz, sino que también marca un hito en la historia del pensamiento feminista. A través de su brillante refutación de los prejuicios misóginos de su tiempo, Sor Juana defiende el derecho de las mujeres a acceder al conocimiento y a la educación, cuestionando las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad. A través de este escrito, Sor Juana no solo desafió las ideas teológicas dominantes, sino que también dejó un legado que sigue siendo relevante hoy en día, al recordarnos la importancia de cuestionar los prejuicios y de luchar por la igualdad de género. Capítulo 6. Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. La respuesta a Sor Filotea de la Cruz es uno de los escritos más emblemáticos de Sor Juana Inés de la Cruz,
y se presenta como una obra de introspección y defensa personal que revela las profundidades de la autora, tanto en su faceta intelectual como en su rol como mujer en un contexto sumamente restrictivo. Este texto, escrito en 1700, responde a una carta recibida de Sor Filotea de la Cruz, quien, bajo el nombre de un obispo, le había sugerido a Sor Juana abandonar sus estudios y dedicarse exclusivamente a la vida religiosa, limitando su libertad intelectual y, de alguna manera, imponiéndole el silencio. Este escrito se convierte en un testamento de lucha intelectual, una reflexión profunda sobre los derechos de las mujeres a educarse y a ocupar un espacio en el mundo del pensamiento. La respuesta a Sor Filotea no solo es una defensa de su vocación de escritora y filósofa, sino también una crítica a la hipocresía de aquellos que, en nombre de la religión, restringen la libertad de pensamiento y la expresión de las mujeres. Es una obra cargada de emoción, de valentía y de cuestionamientos profundos sobre la vida, la fe, el amor y el conocimiento. El contexto y la motivación de la carta. Para entender la profundidad de esta carta, es necesario primero comprender el contexto en el que Sor Juana la escribió. En la Nueva España del siglo XVII, las mujeres no solo estaban sometidas a una opresión social que limitaba sus derechos y libertades, sino que también se les negaba el acceso a los espacios de conocimiento y de poder. En este contexto, Sor Juana había logrado una posición destacada como intelectual, siendo reconocida no solo por su vasta erudición, sino también por su destreza literaria. Sin embargo, su éxito y su independencia intelectual la habían colocado en una situación peligrosa, ya que se consideraba inapropiado que una mujer ocupara un lugar tan prominente en la vida cultural y académica. Sor Filotea de la Cruz, quien firmó la carta que provocó la respuesta, era un seudónimo del obispo de Puebla, Antonio de León y Pérez. En su misiva, Sor Filotea le sugería a Sor Juana que abandonara su dedicación a los estudios, pues consideraba que este afán intelectual interfería con su vocación religiosa. La carta, aunque envuelta en un tono paternalista y afectuoso, era una clara muestra de la constante presión social a la que las mujeres eran sometidas, en particular aquellas que, como Sor Juana, se dedicaban al pensamiento y a la creación literaria. El mensaje de Sor Filotea fue, en última instancia, un intento por someter a Sor Juana a la norma tradicional que dictaba que una mujer religiosa debía ser una mujer sumisa y callada, y que su labor debía limitarse a las actividades domésticas o a la devoción religiosa sin la posibilidad de explorar otros terrenos intelectuales. Sor Juana, ante este intento de coartar su libertad, responde con una de las obras más conmovedoras y poderosas de su carrera. La respuesta de Sor Juana, la defensa de su vocación intelectual. Desde el inicio de su respuesta a Sor Filotea, Sor Juana establece con claridad su postura frente a las sugerencias del obispo. La carta comienza con una reflexión profunda sobre el derecho que todos los seres humanos tienen de buscar la verdad, el conocimiento y la comprensión. Para Sor Juana, el conocimiento no es solo una opción o una preferencia personal, sino una vocación natural que, en su caso, está intrínsecamente vinculada a su misión espiritual. En un momento en el que muchas mujeres eran educadas solo en las artes domésticas y en la espiritualidad de manera superficial, Sor Juana se presenta como una mujer que ha elegido el conocimiento no solo como un medio de realización personal, sino también como una forma de servir a Dios y a la humanidad. Una de las ideas centrales de la carta es la defensa de la vocación intelectual como una parte integral de la vida religiosa. Sor Juana sostiene que el estudio profundo de la filosofía, las ciencias y las letras no solo no es incompatible con la vida religiosa, sino que incluso enriquece la vida espiritual. A través de su educación y su estudio, Sor Juana busca una comprensión más profunda de la creación divina, y es precisamente en este conocimiento que encuentra su llamado divino. A lo largo de la carta, Sor Juana explica su necesidad de estudiar y escribir, argumentando que este acto no es vanidad ni orgullo, sino una manifestación de su deseo sincero de conocer la verdad y de cumplir con los designios divinos. Ella ve el conocimiento como una forma de acercarse a Dios, no solo a través de la meditación y la oración, sino también mediante el uso de la razón, el entendimiento y el aprendizaje. La crítica a la opresión de las mujeres. Uno de los momentos más reveladores y profundos de la respuesta a Sor Filotea es cuando Sor Juana se refiere a la situación de las mujeres en su tiempo. A lo largo de la carta, hace evidente la contradicción que existe entre las enseñanzas religiosas sobre la igualdad ante los ojos de Dios y la realidad de la opresión social que enfrentaban las mujeres. Sor Juana señala que las mujeres, aunque se les predica la igualdad de alma y dignidad frente a Dios, son sistemáticamente privadas de las oportunidades de desarrollo intelectual y creación literaria que les son otorgadas a los hombres. Sor Juana se refiere a esta discriminación de manera sutil,
pero clara. En un momento, habla de cómo el acceso a la educación ha sido históricamente restringido para las mujeres, y cómo aquellos que impiden el acceso de las mujeres a la educación están negando su derecho divino al conocimiento. ¿Acaso no es esto un pecado?, se pregunta. ¿Acaso no es un acto de ingratitud hacia Dios el oponerse a que sus criaturas humanas busquen la verdad? Con esta reflexión, Sor Juana pone en evidencia la profunda hipocresía de aquellos que intentan relegar a las mujeres a un segundo plano, incluso en lo que respecta a su vida espiritual y su relación con lo divino. El dilema del silencio y la voz femenina. Otro tema central en la respuesta a Sor Filotea es el dilema del silencio que se espera de las mujeres en la vida religiosa. Sor Juana explora la idea de que las mujeres son enseñadas a ser sumisas y calladas, tanto en su vida espiritual como en su vida intelectual. El silencio femenino es visto como una virtud, mientras que la voz femenina es vista con desconfianza. Sor Juana, en un tono irónico y profundamente crítico, cuestiona esta idea, argumentando que si las mujeres son igualmente capaces de razonar, reflexionar y comprender, ¿por qué se les impide usar su voz para expresar esas ideas? A través de esta reflexión, Sor Juana también se enfrenta al dilema de su propia vocación. ¿Debe callar y conformarse con las expectativas de la sociedad y la Iglesia, o debe seguir luchando por su derecho a pensar y escribir? Su respuesta es clara: no. Sor Juana no está dispuesta a renunciar a su libertad intelectual, ya que lo considera no solo su derecho personal, sino una responsabilidad moral para con su comunidad y para con Dios. La conclusión. El propósito del conocimiento. Al final de la carta, Sor Juana hace una reflexión sobre el propósito final del conocimiento. No es para gloria personal ni para el reconocimiento mundano, sino para servir a Dios y para ayudar a otros. El conocimiento, según Sor Juana, debe ser una herramienta de humildad y de servicio, no de arrogancia ni de egoísmo. En este sentido, el conocimiento se convierte en un vehículo de fe, y la labor intelectual de Sor Juana es vista como un medio para acercarse a la divinidad, mientras mantiene la humildad y el respeto por los demás. La respuesta a Sor Filotea termina con una declaración de principios, una defensa de la libertad de pensamiento y de la autonomía intelectual de las mujeres, reafirmando su compromiso con la búsqueda del conocimiento y su convicción de que su vocación espiritual y su vida intelectual no están separadas, sino que son una unidad indivisible. Este capítulo 6 sobre la respuesta a Sor Filotea de la Cruz refleja no solo la profundidad intelectual de Sor Juana Inés de la Cruz, sino también su valentía para defender sus creencias en un contexto que limitaba fuertemente la libertad de las mujeres. A través de esta obra, Sor Juana se consagra como una de las voces más importantes del pensamiento feminista y teológico en el siglo XVII, y su legado sigue resonando hasta nuestros días. Capítulo 7. Inundación Castálida. Inundación Castálida es una de las obras más interesantes y complejas de Sor Juana Inés de la Cruz, escrita en 1689, en la que la autora se presenta como una figura capaz de dominar el verso y la prosa con la destreza de un verdadero genio literario. Esta obra es una serie de poesías líricas dedicadas a la exaltación del conocimiento y la belleza, y tiene como propósito crear un puente entre la cultura clásica y la nueva forma de pensar que estaba floreciendo en su tiempo. A través de esta obra, Sor Juana da rienda suelta a su imaginación y se adentra en una profunda reflexión sobre los conceptos de conocimiento, naturaleza y arte, que siguen siendo relevantes hasta nuestros días. En Inundación Castálida, se enfrenta a la enorme riqueza de la tradición literaria y filosófica, recuperando las voces de los poetas y filósofos griegos y latinos, pero también incorporando su propia visión única, producto de su vasto conocimiento y su experiencia personal. El origen del título. Una alusión clásica. El título mismo de la obra, Inundación Castálida, hace referencia al manantial de Castalia, ubicado en el monte Parnaso, considerado en la mitología griega como el lugar donde las musas se bañaban, y al hacerlo, otorgaban inspiración poética a los artistas y escritores. De esta manera, Sor Juana no solo hace un guiño a la cultura clásica, sino que se coloca a sí misma en una tradición literaria que busca la inspiración divina a través de la conexión con lo divino y lo sublime. Al nombrar su obra Inundación Castálida, Sor Juana también invoca la idea de un flujo incontrolable de sabiduría, una inundación de conocimiento que es tan abundante y potente como el agua misma, capaz de llenar la mente del poeta y del lector, y llevarlos a una comunión directa con la verdad universal. Un canto al conocimiento y la sabiduría. A lo largo de esta obra, Sor Juana ofrece un canto a la sabiduría, tanto humana como divina. Las poesías de Inundación Castálida reflejan una profunda admiración por el saber antiguo, pero también por el conocimiento que ella misma poseía y que, según su visión,
era el verdadero camino hacia la comprensión del mundo y de Dios. Sor Juana, como una mujer intelectual en una sociedad que limitaba el acceso de las mujeres al conocimiento profundo, se presenta aquí como una defensora de la sabiduría, sin importar las barreras de género o las limitaciones sociales. Los versos de la obra son una combinación de reflexión filosófica, nostalgia de la belleza natural, y una especie de llamado a la acción intelectual. Sor Juana apela a los lectores a buscar el conocimiento sin reservas, a no temer el desafío intelectual y a entender que el conocimiento no es solo una virtud, sino un derecho de todos, independientemente de su estatus social o género. La estructura y el lenguaje, una elegancia clásica. En cuanto a la forma, Inundación Castálida se compone de una serie de poesías que emplean una estructura de verso libre. Sor Juana se siente cómoda en la riqueza del verso barroco, pero también es capaz de incursionar en un tipo de poesía más fluida y natural, en la que las palabras se dejan llevar por la corriente de la emoción y el pensamiento. En sus poesías, el ritmo y la métrica parecen estar sujetos a la fuerza de las ideas, que se desarrollan sin la rigidez de la forma. Los versos son ricos en metáforas y alusiones, empleando imágenes como el agua, el fuego y la luz como símbolos recurrentes que reflejan la naturaleza transitoria y efímera del conocimiento, pero también su capacidad de iluminar y transformar. Esta metafísica del conocimiento es una constante en la obra, que gira alrededor de la idea de que el conocimiento tiene un carácter iluminador, que eleva al ser humano y lo acerca a lo divino. La tensión entre lo divino y lo humano. Un tema central en Inundación Castálida es la tensión entre lo divino y lo humano, que Sor Juana aborda con gran destreza. La autora se encuentra en una constante reflexión sobre la naturaleza del conocimiento divino, que se entiende como una inspiración dada por Dios a los seres humanos, y cómo ese conocimiento se convierte en un instrumento para alcanzar la verdad. Esta tensión se puede ver en la manera en que Sor Juana concilia su vocación religiosa con su amor por el conocimiento. En muchos de los versos, se evidencia la creencia de que tanto el arte literario como el estudio de las ciencias y las humanidades son formas de contemplación divina, y, por lo tanto, son igualmente válidos como medios de acercamiento a Dios. Sor Juana también juega con la idea de la salvación. A través de la poesía y el conocimiento, ella se imagina a sí misma y a los lectores en una suerte de ascenso hacia la iluminación divina, una peregrinación intelectual que es también una peregrinación espiritual. Es una obra que no solo se dedica a la belleza de las palabras, sino que se adentra en la búsqueda de lo eterno y lo trascendente. El desafío a las convenciones sociales y religiosas. En un nivel más profundo, Inundación Castálida es también un desafío abierto a las convenciones sociales y religiosas que limitan la libertad de las mujeres. Al exponer la importancia del conocimiento y la creación literaria, Sor Juana se coloca en una posición rebeldía intelectual contra las voces que buscan minimizar la capacidad de las mujeres para contribuir al mundo del pensamiento. A través de sus poemas, ella se defiende a sí misma y, al mismo tiempo, reivindica el derecho de todas las mujeres a participar activamente en la vida intelectual. El hecho de que Sor Juana se haya atrevido a publicar una obra tan audaz en su época es un testimonio de su valentía y determinación. Inundación Castálida es una obra de resistencia, una obra que invita a todas las mujeres a levantar la voz, a desafiar las expectativas sociales y a tomar el control de su propio destino intelectual. Conclusión: un llamado a la eternidad. Inundación Castálida concluye con una reflexión sobre la eternidad del conocimiento. Sor Juana no solo ve la sabiduría como una meta terrenal, sino como una búsqueda que trasciende la vida misma, un viaje que se extiende más allá de la muerte y que es parte de una grandeza universal. La poesía, entonces, se convierte en una puerta abierta a lo eterno, un medio para alcanzar la divinidad y la verdad inmutable. A través de este trabajo monumental, Sor Juana no solo deja una huella en la literatura de su época, sino que también crea una obra universal que sigue siendo relevante y poderosa. Inundación Castálida es un tributo al poder del pensamiento, la palabra y la belleza, y es, sin lugar a dudas, una de las obras más profundas y reveladoras de Sor Juana Inés de la Cruz. Capítulo 8. Carta Atenagórica. La Carta Atenagórica es, sin lugar a dudas, una de las obras más profundas y controvertidas de Sor Juana Inés de la Cruz, escrita en 1700 y dirigida al padre Antonio Núñez de Miranda, un jesuita que había criticado el conocimiento de las mujeres, y en particular, el que ella misma había adquirido. Esta carta no es solo una defensa apasionada del derecho de las mujeres al conocimiento, sino también una exploración filosófica y teológica del mundo, que no solo desafía las opiniones religiosas de la época, sino que también reafirma su autoridad intelectual y su identidad como mujer pensante.
El documento, lejos de ser una simple respuesta a una crítica personal, es una reflexión más profunda sobre las tensiones entre fe y razón, entre la tradición religiosa y el conocimiento filosófico. Es un trabajo que revela la complejidad de Sor Juana como intelectual, la riqueza de su pensamiento, y su capacidad para analizar las ideas y escribir con una elocuencia que pone en evidencia su vasto conocimiento. El contexto histórico de la crítica. En el siglo XVII, las mujeres enfrentaban una gran limitación en su acceso a la educación formal, especialmente en los campos de la filosofía y la teología. Sin embargo, Sor Juana Inés de la Cruz había logrado convertirse en una figura influente en la vida intelectual de la Nueva España, en gran parte gracias a su capacidad para aprender y dominar las ciencias, las letras y la teología. Sus escritos se habían convertido en una voz respetada en círculos académicos, y su figura era reconocida no solo por su intelecto, sino por su audaz desafío a las convenciones sociales que restringían a las mujeres. El padre Antonio Núñez de Miranda había escrito un tratado que cuestionaba la capacidad de las mujeres para el aprendizaje profundo, y en particular, descalificaba el pensamiento de Sor Juana. Este ataque hacia su persona fue lo que desencadenó la Carta Atenagórica, una respuesta razonada y enérgica que, en última instancia, se convierte en un manifiesto en favor de la igualdad intelectual de las mujeres y una defensa a su derecho al conocimiento libre. Una crítica a la limitación del conocimiento femenino. En su carta, Sor Juana comienza refutando la premisa de que las mujeres son incapaces de aprender de manera profunda y sustancial, haciendo uso de una gran variedad de recursos argumentativos. A lo largo de sus líneas, apela a la historia y a la tradición literaria, citando a filósofos, poetas y teólogos que reconocían la capacidad intelectual de las mujeres. Sor Juana argumenta que el conocimiento no es un privilegio exclusivo de un género, sino una habilidad humana universal, que no depende de la biología o el sexo, sino de la dedicación, el esfuerzo y la educación. Refuerza la idea de que las mujeres, al igual que los hombres, están capacitadas para desarrollar un pensamiento profundo y teórico, y que su acceso al conocimiento debería ser considerado un derecho legítimo. Uno de los puntos más importantes de la carta es su crítica al sexismo implícito en las teorías de la época, que tendían a reducir a las mujeres a seres subordinados en todos los aspectos de la vida, incluida la intelectualidad. Sor Juana argumenta con firmeza que no es la naturaleza de la mujer la que impide el conocimiento, sino la educación insuficiente y la discriminación social que no permite a las mujeres desarrollar sus capacidades. De esta manera, no solo responde a una crítica, sino que denuncia un sistema injusto que limita el acceso de las mujeres a la educación y la cultura. El uso de la razón y la fe, un diálogo entre lo secular y lo religioso. La Carta Atenagórica también revela un aspecto fundamental del pensamiento de Sor Juana, su capacidad para equilibrar la razón con la fe. A pesar de ser una mujer profundamente religiosa, Sor Juana se enfrenta al dogmatismo de la Iglesia con una mirada crítica, sugiriendo que el conocimiento intelectual no entra en conflicto con la fe, sino que, al contrario, puede fortalecerla. Sor Juana utiliza un lenguaje teológico y filosófico para argumentar que el conocimiento no es una amenaza para la espiritualidad, sino que, en muchos casos, completa y ennoblece la comprensión de lo divino. Esta postura le permitió reconciliar su vocación religiosa con su pasión intelectual, abogando por una integración armónica de ambas dimensiones en la vida humana. De esta manera, su carta se convierte en un testimonio de la conciliación entre la razón humana y la sabiduría divina, algo que era muy poco común en la época. La crítica al concepto de vocación femenina. Otro de los elementos clave en la Carta Atenagórica es la reflexión sobre la vocación femenina. Sor Juana, consciente de que la sociedad esperaba que las mujeres se dedicaran a la religión, el cuidado del hogar y la educación de los hijos, refuerza la idea de que la verdadera vocación de una mujer no debe estar limitada a estos roles sociales predeterminados. De hecho, Sor Juana plantea que el llamado espiritual de las mujeres también puede ser el de buscar el conocimiento, ya que este conocimiento, lejos de apartarlas de Dios, las acerca más a Él. A lo largo de la carta, Sor Juana defiende la idea de un conocimiento completo, que abarca tanto el estudio de las ciencias y las artes como la comprensión teológica, y señala que el desarrollo intelectual de las mujeres no debería verse como una contradicción con su fidelidad religiosa. La defensa del derecho a la libertad intelectual. Finalmente, la Carta Atenagórica se convierte en una poderosa defensa de la libertad intelectual. Sor Juana sostiene que el pensamiento humano no debe estar sometido a las restricciones impuestas por la tradición o por los dogmas religiosos, y que es fundamental para el crecimiento personal y colectivo de la humanidad que las personas, independientemente de su género,
tengan el derecho a pensar, estudiar y cuestionar. En este sentido, la Carta es también un manifiesto por la libertad y un desafío directo a las limitaciones impuestas sobre el conocimiento. Conclusión: un grito de libertad intelectual. La Carta Atenagórica es una de las muestras más elocuentes del coraje intelectual de Sor Juana. A través de este documento, no solo responde a las críticas recibidas, sino que también deja claro que el conocimiento debe ser un derecho universal, y que las mujeres, al igual que los hombres, tienen la capacidad de acceder a las más altas formas de pensamiento. Con su defensa de la libertad intelectual y su insistencia en la igualdad de oportunidades para todos, Sor Juana establece un precedente importante para el pensamiento feminista y la lucha por los derechos de las mujeres en el ámbito académico. Este capítulo no solo es una respuesta a una crítica puntual, sino que se eleva a la categoría de manifiesto universal, en el que Sor Juana Inés de la Cruz se coloca a la vanguardia de la lucha por la igualdad y el libre acceso al conocimiento, algo que la convierte en una figura visionaria y trascendental en la historia del pensamiento y la literatura. Capítulo 9. Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. La respuesta a Sor Filotea de la Cruz es, tal vez, una de las obras más icónicas y profundas de Sor Juana Inés de la Cruz. En ella, se encuentra no solo una defensa de su labor intelectual y teológica, sino también una exposición de su propio pensamiento filosófico y una reflexión sobre el lugar que las mujeres deben ocupar en el campo del conocimiento. Este texto se escribió en respuesta a un episodio personal que marcó un hito en la vida de la poetisa. La carta de Sor Filotea, escrita por el obispo de Puebla, Antonio de Paredes, bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, le había dirigido una crítica sobre sus escritos, particularmente sobre los temas que abordaba en sus cartas y su afán por profundizar en temas teológicos. El obispo, con una actitud paternalista, la incitó a abandonar la vida intelectual y dedicarse a su labor religiosa, ya que consideraba que las mujeres no deberían adentrarse en temas tan complejos como los que ella abordaba. La crítica a las mujeres intelectuales. Contexto y reflexión. El obispo Paredes, con su carta, reflejaba las tensiones ideológicas y culturales de la época, donde el pensamiento académico y teológico era un dominio casi exclusivo de los hombres. En este contexto, Sor Juana se encontraba en una posición doblemente difícil. Por un lado, era mujer, lo que ya la situaba en una posición de desventaja en una sociedad patriarcal. Por otro lado, sus conocimientos y su destacada inteligencia se habían ganado la crítica y el desdén de aquellos que consideraban que las mujeres debían mantenerse dentro de los límites tradicionales de la vida doméstica y religiosa. En este sentido, la respuesta a Sor Filotea no solo es una respuesta directa a una crítica personal, sino que se convierte en un manifiesto sobre la necesidad de un espacio para el conocimiento femenino. Sor Juana, a lo largo de la obra, expone con claridad y pasión sus motivos para haber dedicado su vida al estudio y a la reflexión intelectual, defendiendo su derecho innato a participar activamente en los debates filosóficos y teológicos de su tiempo. La defensa de la libertad intelectual y el acceso al conocimiento. Sor Juana comienza su respuesta con una profunda reflexión sobre el conocimiento. La autora se muestra consciente de las dificultades que enfrentan las mujeres que desean aprender y estudiar, no solo en el contexto de su tiempo, sino en todas las épocas. Para Sor Juana, la pasión por el conocimiento no es un capricho ni una vanidad, sino una vocación legítima que está al alcance de todas las personas, independientemente de su género. La escritora se refiere, con firmeza, a las limitaciones impuestas a las mujeres, que no solo les eran negados los mismos recursos que los hombres para educarse, sino que también les era prohibido dedicarse a las artes y las ciencias. En su respuesta, Sor Juana no solo se defiende ante las acusaciones de la Iglesia, sino que también pone en tela de juicio la hipocresía que subyace en la discriminación sistemática que enfrentan las mujeres intelectuales. Sor Juana, consciente de las estrictas normas que existían sobre el rol de la mujer, da una respuesta contundente al sugerir que el acceso al conocimiento no es solo un derecho, sino una obligación moral, pues el conocimiento es lo que permite que las personas se acerquen a la verdadera esencia de la vida, y el único medio para entender mejor tanto el mundo físico como el espiritual. La influencia de la tradición y el estudio como acto devoto. Sor Juana también dedica una buena parte de su respuesta a cuestionar la mala interpretación de la vida religiosa que se le imputa. Para muchos, especialmente los hombres de la Iglesia, el estudio y la reflexión intelectual se consideraban una distracción del camino espiritual. Sor Juana, en cambio, va más allá, argumentando que el conocimiento no se opone a la fe religiosa, sino que la completa. El estudio, según Sor Juana, no debe ser visto como algo secular o mundano, sino como una forma de enriquecer el alma y acercarse a Dios.
En su texto, argumenta que los grandes pensadores de la tradición cristiana, como San Agustín y más contemporáneamente Santa Teresa de Jesús, también veían el conocimiento como una forma de purificación del alma. Por tanto, el conocimiento no solo es compatible con la vida religiosa, sino que la complementa. La vigencia de la educación femenina. Un llamado a la igualdad. A lo largo de la obra, Sor Juana establece un llamado para que las mujeres puedan acceder a la misma educación que los hombres, y con ello, desarrollar su potencial intelectual. Su pensamiento va más allá de una mera protesta personal por su situación, ya que coloca en el centro de su reflexión la necesidad de una reforma en las estructuras sociales y educativas, que permita a las mujeres acceder a las mismas oportunidades para el aprendizaje. Sor Juana argumenta que, si bien es cierto que las mujeres deben ser respetuosas y seguir las enseñanzas de la Iglesia, también tienen el derecho de pensar por sí mismas, leer y reflexionar sobre el mundo, tal como lo hacen los hombres. De esta forma, plantea una nueva visión para las mujeres, en la que la sabiduría y la inteligencia no se encuentran en los dominios exclusivos de un género, sino que deben ser accesibles a todos los seres humanos. Un ejercicio de humildad y sabiduría. En la carta, también se percibe una gran dosis de humildad, característica de Sor Juana, al reconocer que a veces las mujeres enfrentan dificultades para alcanzar el mismo nivel de conocimientos que los hombres debido a las limitaciones sociales impuestas. Sin embargo, mantiene su postura de que todas las personas tienen el derecho de buscar el conocimiento, lo que pone en cuestión las estructuras de poder de su tiempo. Además, en su respuesta, Sor Juana hace un ejercicio de autoconocimiento y reflexión personal, cuestionando su propio deseo de escribir, eligiendo entre su vida religiosa y su vida intelectual, y mostrando que no fue un acto de orgullo ni deseo de fama, sino una necesidad interior de buscar la verdad y la sabiduría, de comprender la creación divina y el mundo que la rodea. El legado de Sor Juana. La respuesta a Sor Filotea no solo es un testimonio de la lucha intelectual de Sor Juana, sino también un legado para las generaciones futuras de mujeres que luchan por una educación libre y sin restricciones. Sor Juana es una figura pionera en la búsqueda de la igualdad de género en la educación y un ejemplo brillante de cómo una mujer puede ser un farol de sabiduría, enfrentándose a las estructuras patriarcales con gracia y valentía. Este capítulo, por lo tanto, no solo celebra el intelecto de Sor Juana, sino que también marca un hito en la lucha por los derechos de las mujeres y por el reconocimiento de su voz en los ámbitos que históricamente les han sido vedados. Capítulo 10. Inundación Castálida. La Inundación Castálida es uno de los poemas más emblemáticos de Sor Juana Inés de la Cruz, una obra que revela no solo su vasto conocimiento literario y teológico, sino también su profunda sensibilidad espiritual. A través de esta composición, Sor Juana presenta una visión que, por un lado, se nutre de su vasta cultura clásica y, por otro, refleja su particular relación con la divinidad. Este poema, más que un simple ejercicio de estilo, es un acto de meditación profunda sobre la naturaleza humana, la poesía misma, y el papel de la mujer en la cultura. El origen divino de la poesía. En este poema, Sor Juana se refiere a la poesía como un regalo divino, un fluir de inspiración celestial que se manifiesta como un manantial de sabiduría. La inundación castálida se convierte en una metáfora que describe la abundancia de la gracia divina, como si la poesía fuera un río sagrado que arrastra y arrastra a quien la toca, transformando al ser humano en un canal de conocimiento y belleza. En la visión de Sor Juana, la poesía no solo es un arte, sino una manifestación divina que tiene el poder de purificar y elevar a la humanidad. La poetisa hace referencia explícita a la tradición clásica, evocando el río Castalia, en la antigua Grecia, conocido por sus aguas sagradas que otorgaban inspiración poética. A través de esta imagen, Sor Juana se inserta en una tradición cultural que va más allá del españolismo o el catolicismo. Busca un vínculo con la antigua Grecia, una civilización que celebraba la poesía como un vehículo de conocimiento y, al mismo tiempo, de belleza. El conocimiento y la libertad creadora. Sor Juana entiende la poesía no solo como un instrumento artístico, sino como un medio para alcanzar el conocimiento profundo. En sus versos, destaca la función intelectual de la poesía, que no se limita a la mera forma estética, sino que sirve como un vehículo para transmitir verdades universales. La poeta, a lo largo del poema, utiliza la poesía como puente entre lo terrenal y lo divino, un canal por el cual los pensamientos humanos pueden acceder a los misterios que rigen el universo. La idea de la libertad creadora es fundamental en este poema. Sor Juana no solo refleja su deseo de libertad intelectual, sino que también subraya la importancia de la autonomía que la poeta debe tener frente a las restricciones impuestas por su tiempo.
La mujer en su tiempo estaba rodeada por normas que limitaban su acceso al conocimiento formal, pero en la figura de la poeta se encarna la resistencia, una figura que, a través del arte, desafía las expectativas sociales y las barreras de género. La inundación castálida refleja este desafío a través de la imagen de la poesía como una fuerza desbordante que no se puede contener. La poesía como búsqueda del bien y la verdad. Un aspecto interesante de la obra es la dimensión ética de la poesía. En muchos de sus versos, Sor Juana vincula la creación poética con la búsqueda de la verdad, que no es una verdad superficial, sino una verdad profunda, revelada solo a aquellos que buscan más allá de las apariencias. La poetisa asume que el arte debe ser un medio para alcanzar una mayor comprensión del mundo y de la voluntad divina. La poesía en Inundación castálida se presenta como un instrumento de revelación, un vehículo que trasciende la mera estética. En este sentido, Sor Juana se aleja de la poesía decorativa de su tiempo y ofrece una obra que enseña, edifica y transforma. La poeta no solo desea componer bellos versos, sino también ofrecer una visión más profunda de la realidad, y el poema se convierte en un acto de reflexión filosófica. El poder transformador de la poesía. Una de las características que destaca en Inundación castálida es el poder transformador que la poesía tiene en el alma humana. Sor Juana describe cómo la poesía puede sublimar el espíritu, elevarlo hacia lo divino y poner al ser humano en contacto con lo trascendental. El poder de la poesía, según Sor Juana, reside en su capacidad para modificar la percepción que tenemos de nosotros mismos y del mundo, abriendo puertas a nuevas formas de ver la vida y de comprender lo que nos rodea. De esta manera, la poeta no solo se presenta a sí misma como una creadora de belleza, sino también como una transformadora de las almas, que mediante la poesía, proporciona alivio y salvación. Sor Juana entiende que la poesía tiene la capacidad de curar, de salvar y de sanar las heridas del alma humana, guiándola hacia la redención y el conocimiento superior. A través de sus versos, la poetisa se erige como una guía espiritual, que, con sus palabras, ilumina el camino hacia el bien. Una visión crítica del orden social. Si bien en esta obra Sor Juana se enfoca principalmente en la visión divina y espiritual de la poesía, no deja de lado la crítica social. A lo largo del poema, se percibe una sutil denuncia sobre el estado social y cultural que limita las posibilidades de desarrollo y expresión de las mujeres. La poesía se convierte en un acto de resistencia, en un rechazo a las convenciones impuestas que restringen la libertad intelectual y creativa de la mujer. Es importante señalar que Sor Juana no solo utiliza el poema como una defensa personal, sino que lo convierte en un discurso universal que habla de la lucha de todas las mujeres por acceder al conocimiento y ser reconocidas como sujetas de derecho intelectual. Este poema se convierte en un manifiesto feminista, aunque dicho término no existía en su tiempo, donde Sor Juana declara su derecho a la libertad de pensamiento y a la creación literaria. La relación entre poesía y espiritualidad. A través de Inundación castálida, Sor Juana crea una síntesis entre la poesía y la espiritualidad. La poesía se convierte en un vehículo para la elevación del alma, pero no solo hacia el conocimiento humano, sino hacia lo divino. El poeta, como un intermediario entre lo terrenal y lo divino, se presenta como un ser que puede captar la voz de lo absoluto y transmitirla al mundo. De esta forma, la poesía se convierte en una forma de oración, en un acto de comunión con lo sagrado. El poema refleja la relación especial que Sor Juana tiene con lo divino, lo que no solo define su vida como monja, sino también como intelectual. Esta relación se evidencia en la forma en que la poetisa integra las verdades espirituales dentro de su propio sistema de pensamiento, y al mismo tiempo, desafía las convenciones de su época al asumir la poesía como un medio de revelación del conocimiento divino. El legado perdurable de Inundación castálida. Inundación castálida es, en definitiva, una obra que refleja tanto el genio literario como la profundidad espiritual de Sor Juana. La capacidad de esta obra para trascender su contexto temporal y seguir siendo relevante hoy en día, radica en la universalidad de sus temas: el derecho de la mujer al conocimiento, la libertad creativa, y la relación entre lo divino y lo humano. A través de este poema, Sor Juana se inmortaliza como una de las voces más poderosas e importantes de la literatura en lengua española, y también como una feminista temprana que luchó por los derechos de las mujeres a ser escuchadas, reconocidas y validadas en sus capacidades intelectuales. Este capítulo no solo destaca las cualidades poéticas de Sor Juana, sino también su capacidad para transformar y trascender las barreras de su tiempo. Capítulo 11. Respuesta a Sor Filotea de la Cruz.
La respuesta a Sor Filotea de la Cruz es un texto fundamental dentro de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. En este escrito, Sor Juana defiende su derecho a estudiar y a escribir, enfrentando las restricciones impuestas por su tiempo hacia las mujeres, especialmente en lo que respecta a su participación intelectual y religiosa. Este texto se presenta como una defensa férrea de la autonomía intelectual y como un manifiesto que exalta el poder del conocimiento femenino. En su respuesta, Sor Juana no solo trata de justificar su derecho a la educación y la creación literaria, sino que también aborda temas complejos sobre la religión, el conocimiento y la condición femenina. El contexto de la carta y la figura de Sor Filotea. La carta de Sor Juana fue escrita en respuesta a las críticas que recibió de Sor Filotea de la Cruz, quien le había sugerido que abandonara la escritura secular y se dedicara únicamente a la vida religiosa, es decir, a la oración y a las obras de caridad, tal como se esperaba de una monja en su época. Sor Filotea de la Cruz, quien en realidad era el obispo Antonio de Paredes, le pidió a Sor Juana que se sometiera a la autoridad eclesiástica y renunciara a sus estudios filosóficos y científicos. Este tipo de discurso era común durante el siglo XVII, donde las mujeres, especialmente las religiosas, eran confinadas al ámbito privado y limitado de lo doméstico y lo espiritual, mientras que el conocimiento académico y científico era considerado dominio exclusivo de los hombres. Sin embargo, Sor Juana, lejos de rendirse, tomó la carta como un reto y respondió con un tono firme y decidido, defendiendo su derecho a la educación y el uso del conocimiento para la creación literaria. La carta, que es a la vez una defensa del conocimiento y una reivindicación de la mujer intelectual, se convierte en una poderosa declaración sobre la lucha por la libertad de pensamiento y el derecho de las mujeres a ser reconocidas por sus capacidades y su inteligencia. El derecho de las mujeres al conocimiento. Uno de los puntos más destacados de la respuesta a Sor Filotea de la Cruz es la defensa vehemente de Sor Juana sobre el derecho de las mujeres al conocimiento. Sor Juana utiliza su vasto conocimiento de la Biblia, la filosofía y la literatura para argumentar que el derecho al saber no está reservado únicamente para los hombres. ¿Acaso la luz de la razón es solo para los hombres?, se pregunta Sor Juana, sugiriendo que el conocimiento no tiene género, y que las mujeres, como los hombres, son igualmente capaces de aprender, de crear y de alcanzar la sabiduría. Además, Sor Juana apela a los ejemplos históricos y bíblicos para sostener su postura. Menciona a mujeres de la historia sagrada como Santa Teresa de Ávila y Santa Catalina de Siena, quienes no solo fueron teólogas, sino también fundadoras de órdenes religiosas y escritoras. La escritora argumenta que estas figuras son ejemplos claros de que las mujeres pueden alcanzar grandes alturas intelectuales y espirituales sin que ello implique un detrimento de su fe o de su espiritualidad. De hecho, Sor Juana argumenta que el conocimiento puede ser visto como una manifestación de la gracia divina, y que la búsqueda del saber es, por tanto, compatible con una vida religiosa y piadosa. El papel de la mujer en la creación literaria. En su respuesta, Sor Juana también habla de la importancia de la escritura en su vida y su vocación. Para ella, la creación literaria no es una simple distracción, ni una actividad secundaria, sino una misión y una vocación que la conecta con lo divino. Sor Juana veía en la escritura un acto sagrado, un medio a través del cual podía expresar su fe, sus pensamientos más profundos, y a través de las palabras, conectar con el misterio de la creación. Además, Sor Juana desafía las limitaciones sociales impuestas a las mujeres, que se esperaban que estuvieran sumidas en tareas domésticas y de cuidado, sin poder desarrollarse intelectualmente. Ella expresa su deseo de poder seguir cultivando su mente y utilizando su talento para enriquecer tanto a las mujeres como a los hombres, al igual que lo hacía con su poesía. Para Sor Juana, la creación literaria es un acto de libertad que no debe ser coartado por prejuicios de género o expectativas sociales. La religión como aliada, no como opresora. Otro tema central en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz es la relación entre la fe religiosa y la intelectualidad. Sor Juana enfrenta las críticas que su obra recibía de algunos miembros de la Iglesia, quienes consideraban que la literatura secular y la ciencia eran actividades contrarias a la vida religiosa. Sin embargo, Sor Juana refuerza la idea de que la fe y la razón no son opuestas, sino que, más bien, son complementarias. En su carta, ella explica que el uso de la razón para comprender el mundo no contradice la fe religiosa, sino que más bien la enriquece y permite una mejor comprensión del plan divino. Sor Juana se refiere a Santa Teresa de Ávila y San Agustín como ejemplos de pensadores religiosos que también usaron el intelecto como medio para profundizar en la fe. Ella subraya que, para ser un buen religioso, uno debe ser un ser pensante,
que busca el conocimiento para servir a Dios y a los demás. De esta forma, Sor Juana presenta su propia obra literaria como una expresión legítima de su fe cristiana, que no debe ser rechazada ni desacreditada, sino más bien celebrada como un reflejo del amor a Dios y a la humanidad. El intelecto como fuente de poder y liberación. A lo largo de la respuesta, Sor Juana destaca la importancia del intelecto no solo como un medio para adquirir conocimiento, sino también como un instrumento de poder y liberación. Al contrario de lo que se esperaba de las mujeres en su época, que eran vistas principalmente como madres y esposas, Sor Juana propone que las mujeres tienen derecho a ser pensadoras y a participar activamente en el diálogo intelectual. Ella subraya que la educación y el conocimiento son fuerzas que liberan a las personas, permitiéndoles ser más que simples figuras subordinadas. En su defensa, Sor Juana coloca a las mujeres en una posición de poder. El poder de pensar, de crear, y de cambiar el mundo a través de la palabra. Con esto, desafía la narrativa tradicional de que las mujeres deben ser simplemente receptoras de las enseñanzas de los hombres, y en su lugar, las invita a ser protagonistas de su propio destino intelectual. La permanencia del legado de Sor Juana. La respuesta a Sor Filotea de la Cruz no solo es una defensa de la libertad intelectual femenina, sino también un testimonio del coraje y la visión de Sor Juana. Con este texto, Sor Juana asegura su lugar en la historia como una de las primeras feministas de la literatura, que luchó por el derecho a la educación y a la autonomía intelectual de las mujeres. Al mismo tiempo, el texto también pone de manifiesto la tensión entre la religión y la razón en la obra de Sor Juana, una tensión que se mantuvo vigente a lo largo de su vida y que, hoy en día, continúa siendo una de las temáticas más estudiadas en su legado. Su respuesta se erige como un himno de resistencia contra las fuerzas que buscan limitar las aspiraciones de las mujeres y una afirmación de que el conocimiento es un derecho universal, independientemente del género. Con este testamento intelectual, Sor Juana resucita como una voz atemporal, cuya lucha por el derecho de la mujer al conocimiento sigue inspirando a generaciones de mujeres y hombres por igual. A través de esta respuesta, Sor Juana se asegura que su legado no solo perdurará en el ámbito literario, sino también en la lucha constante por romper las barreras de género que todavía hoy continúan existiendo en muchos aspectos de la sociedad. Capítulo 12. Inundación Castálida. El poema Inundación Castálida es una de las obras más profundas y apasionadas de Sor Juana Inés de la Cruz, donde la poeta explora el poder del conocimiento y la naturaleza sublime de la escritura. En este capítulo, la autora se sumerge en un análisis sobre la función del arte y la poesía como medios para alcanzar una verdadera comprensión del alma humana y el misterio divino. La obra toma su nombre del río Castalia, que en la mitología griega es el río sagrado de las musas, símbolo de la inspiración divina que fluye hacia el poeta. En este sentido, Sor Juana asocia su inspiración literaria con el acceso a un conocimiento profundo que le permite no solo elevar su espíritu, sino también expresar con el lenguaje más puro las verdades universales. La relación con el conocimiento y la inspiración divina. En Inundación Castálida, Sor Juana retrata su vocación literaria como una bendición divina, un regalo otorgado por las musas que le permite ser la intermediaria entre lo humano y lo divino. A través de la poesía, la autora se percibe como una voz sagrada, que tiene el privilegio de recibir y transmitir el conocimiento cósmico que conecta a todos los seres humanos. En este sentido, la escritura se convierte en un acto espiritual, una forma de meditar sobre las verdades universales mientras se transita por los caminos del arte. Sor Juana aborda el acto de escribir como una especie de inundación espiritual, donde sus pensamientos y emociones fluyen en una corriente de sabiduría que no tiene límites. La autora muestra que la poesía no es solo una herramienta artística, sino una vía de salvación, un canal por el que los secretos del universo se revelan y se comunican a través de las palabras. Esta visión mística de la poesía resalta la profunda conexión que Sor Juana sentía entre su fe religiosa y su vocación literaria. El desafío a la tradición masculina en la poesía. Aunque la obra es un himno al conocimiento y a la inspiración divina, Inundación Castálida también es un desafío implícito a las restricciones impuestas a las mujeres en su tiempo. En este poema, Sor Juana no solo celebra su habilidad para escribir, sino que también reclama su derecho a ser tomada en cuenta dentro de la tradición literaria, un terreno predominantemente masculino. Al usar el símbolo del río Castalia, que es tradicionalmente vinculado a los poetas hombres de la cultura clásica, Sor Juana se apropia del mito y lo convierte en su propio espacio de expresión literaria. Este desafío a las normas sociales es evidente cuando Sor Juana se refiere al acto de escribir como una inundación, sugiriendo que, como las aguas de un río desbordado, su talento literario no puede ser contenido ni limitado.
La autora se muestra como una poeta soberana, capaz de crear desde un lugar de autonomía e independencia, capaz de explorar el conocimiento más allá de las limitaciones sociales que se le imponen. La poética de Sor Juana, expresión de una sabiduría profunda. La estructura misma de Inundación Castálida es un reflejo de la maestría literaria de Sor Juana. A través de sus versos fluidos y elegantes, la poeta logra que la forma misma de su obra se asemeje a las aguas del río Castalia, cuya corriente avanza con suavidad pero con una fuerza imparable. Esta habilidad de combinar belleza estética con profundidad filosófica es una característica central de la poesía de Sor Juana, que se distingue por su capacidad para mezclar lo sensual con lo intelectual, lo humano con lo divino. En este poema, Sor Juana también reflexiona sobre el significado de la poesía como un acto de revelación, en el que el poeta es, en última instancia, un instrumento divino a través del cual se transmite una sabiduría más allá de lo terrenal. Así, la poeta se muestra no solo como una creadora, sino también como una canalizadora de lo divino, que recibe y transforma la sabiduría cósmica en palabras para beneficio de todos. El amor como fuerza inspiradora. Uno de los temas recurrentes en Inundación Castálida es el amor, pero no en el sentido común de una relación romántica entre dos personas, sino como el motor primordial de todo conocimiento y creación artística. Sor Juana, fiel a su estilo, fusiona en su poesía los temas de la devoción religiosa con la pasión humana. En sus versos, el amor no es simplemente una emoción, es una fuerza cósmica, un principio que rige el universo y que impulsa a los poetas a buscar la verdad en un mar de incertidumbres. Este amor se convierte en un sentimiento trascendental que orienta a la poeta a dirigirse hacia el conocimiento más alto, hacia la sabiduría divina que solo se alcanza a través de la entrega total al arte. Así, Sor Juana logra combinar en sus versos la belleza del amor espiritual con la grandeza del conocimiento intelectual, creando una obra que no solo es profunda desde el punto de vista filosófico, sino también intensamente emocional. La dualidad entre el conocimiento humano y el divino. A lo largo de Inundación Castálida, Sor Juana juega con la dualidad entre lo humano y lo divino, sugiriendo que el verdadero conocimiento es aquel que trasciende la razón humana y llega a una comprensión superior. A pesar de que la autora se sumerge profundamente en el conocimiento intelectual, no deja de reconocer que existe un misterio y una grandeza en el universo que solo puede ser comprendido a través de una conexión espiritual con lo divino. En este sentido, Sor Juana se muestra como una sabia del alma humana, cuya capacidad para entender las complejidades del universo se basa no solo en la razón, sino también en la fe y la intuición espiritual. De esta manera, la poesía de Sor Juana se convierte en un vehículo de conocimiento, en el que el ser humano no solo explora el mundo, sino que se conecta con lo eterno. El legado de Sor Juana en la literatura y la cultura. Inundación Castálida representa también un legado cultural y literario que ha trascendido generaciones. La obra de Sor Juana, en especial este poema, no solo fue un testamento de su genialidad, sino también un mensaje claro para las generaciones futuras sobre el poder liberador de la poesía. Su influencia se extiende mucho más allá de su tiempo, llegando a ser una de las voces más importantes del barroco y un referente del feminismo literario, pues su obra desafía las limitaciones impuestas a las mujeres y aboga por una participación activa de las mujeres en la cultura y el arte. En la actualidad, Inundación Castálida sigue siendo una obra estudiada no solo por su belleza literaria, sino por su contenido filosófico y su poder para conectar a los lectores con los grandes misterios de la vida, el amor y el conocimiento. La poesía de Sor Juana sigue siendo una de las más trascendentales de la literatura universal, y su mensaje sobre el derecho al conocimiento y a la expresión intelectual sigue vigente. Así, Sor Juana se mantiene como un farol de inspiración para aquellos que buscan comprender las profundidades del ser humano y del universo, un recordatorio eterno de que la poesía es un camino hacia el conocimiento, un vehículo para alcanzar la sabiduría divina y un acto de resistencia frente a cualquier tipo de restricción que busque limitar la libertad creativa y el derecho al saber. Capítulo 13. El divino Narciso. El divino Narciso es uno de los poemas más significativos de Sor Juana Inés de la Cruz, una obra que no solo refleja la profunda fe religiosa de la autora, sino también su habilidad para fusionar lo divino y lo terrenal de una manera única. En este capítulo, nos encontramos con una obra de gran complejidad simbólica y filosófica, que profundiza en el misterio de la redención a través de la figura de Cristo y la contemplación de su sacrificio. La visión de la divinidad en el amor cristiano. El poema gira en torno a la representación del Cristo Redentor como el divino Narciso, un ser que se refleja en el amor de los hombres, pero que, a su vez, representa el sacrificio supremo en la cruz.
La autora utiliza la figura de Narciso, un personaje mitológico conocido por su amor propio, para contrastar el amor egoísta con el amor divino que se entrega al otro sin reservas. Sor Juana hace una reflexión profunda sobre el amor de Cristo, que no solo se ofrece al ser humano como un acto de generosidad infinita, sino que también representa el camino hacia la salvación a través del sacrificio. El divino Narciso de la obra de Sor Juana es, por lo tanto, una figura redentora que invita a los creyentes a mirarse en él no con los ojos del egoísmo, sino con los ojos de un amor puro y desinteresado, un amor que trasciende la muerte misma y que se ofrece sin condiciones. Este amor divino, reflejado en Cristo, tiene un poder transformador que se extiende no solo al cuerpo, sino también al alma, elevando la condición humana hacia una perfección celestial. La alegoría de la naturaleza y la muerte. Sor Juana, como en muchas de sus obras, emplea una riqueza simbólica que se manifiesta en imágenes de la naturaleza. En este caso, el narciso se convierte en una alegoría del proceso de la redención cristiana, en la que la figura de Cristo se presenta como un rayo de luz que penetra en el corazón de los fieles. Este uso de imágenes naturales y sensoriales, que eran comunes en la literatura barroca, permite a Sor Juana trasladar los conceptos abstractos de la teología cristiana a una dimensión más sensorial y emocional, lo que facilita que el lector o oyente se conecte con los temas profundos de la obra. El agua, por ejemplo, simboliza la purificación que el amor divino lleva consigo. Es a través de esta purificación que el ser humano puede alcanzar la salvación. El narciso, al reflejarse en las aguas del amor divino, se muestra como el alma humana que, al encontrar en Dios su reflejo perfecto, se transforma y se eleva a una nueva vida espiritual. Por otro lado, la muerte en el divino Narciso no se presenta como un final trágico, sino como un paso necesario hacia la resurrección. La muerte de Cristo en la cruz, a la que la poeta alude con un tono de contemplación profunda, es vista no solo como un sacrificio, sino también como una victoria sobre las fuerzas de la oscuridad y el pecado. En este sentido, Sor Juana ofrece una visión optimista de la muerte, no como una pérdida, sino como el renacimiento a la vida eterna, un concepto profundamente arraigado en la teología cristiana. La voz poética y la crítica al amor humano. A lo largo de su obra, Sor Juana realiza una crítica al amor humano en sus manifestaciones más superficiales y egoístas. En el divino Narciso, la figura de Cristo se convierte en un modelo de amor supremo, un amor que está desprovisto de intereses egoístas y que se dirige, en cambio, hacia el bien supremo de la humanidad. Esto se contrapone al amor mitológico de Narciso, quien se enamora de su propia imagen, y por lo tanto, se condena a la eternidad de la soledad. Sor Juana emplea esta comparación para criticar el amor mundano, ese amor que, basado en el deseo de posesión o satisfacción personal, se aleja de la verdadera naturaleza del amor divino. La autora invita a los lectores a reflexionar sobre la autenticidad de sus propios sentimientos y deseos. En este sentido, el poema no solo es un acto de devoción religiosa, sino también una llamada de atención sobre las fallas humanas y las consecuencias de un amor que no está basado en principios de compasión y entrega. A través de su aguda crítica, Sor Juana nos recuerda que el verdadero amor debe trascender lo mundano y alcanzar lo divino, tal como lo ejemplifica el sacrificio de Cristo. El rescate de la tradición barroca en la poesía de Sor Juana. A nivel estilístico, el divino Narciso es un claro ejemplo de la poesía barroca de Sor Juana, marcada por el uso de figuras literarias complejas, como la hipérbole, la antítesis y la metáfora, que le permiten crear una atmósfera de misterio y de elevación espiritual. La poesía barroca, con su énfasis en lo sublime y lo trascendental, encuentra en este poema una de sus expresiones más puras, donde cada verso parece ser una meditación profunda sobre la redención, el sufrimiento y la salvación. El uso de estos recursos estilísticos no solo subraya la maestría de Sor Juana como poeta, sino que también refuerza los temas de contradicción y trascendencia que permean la obra. La dualidad entre el amor humano y el amor divino se presenta con una gran densidad poética, en la que los opuestos se fusionan y se complementan, creando una obra que no solo tiene un fondo religioso, sino que también posee un profundo sentido filosófico y existencial. La obra como vehículo de salvación y reflexión personal. En conclusión, el divino Narciso no es solo un himno religioso dedicado a la figura de Cristo, sino también una invitación a la reflexión sobre el sentido del amor y la verdadera devoción. Sor Juana nos desafía a abandonar las ilusiones terrenales del amor egoísta y a elevarnos hacia un amor que no solo nos conecta con lo divino, sino también con el bien común y la salvación eterna. Así, la poeta convierte la figura de Cristo en el centro de un vasto universo simbólico, que abarca la naturaleza humana, la espiritualidad y la eternidad,
en una obra que sigue resonando en el corazón de quienes buscan la verdad y la belleza en el amor. Capítulo 14. Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. El poema Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, escrita por Sor Juana Inés de la Cruz, no solo constituye una de las piezas más importantes de la escritora novohispana, sino también una de las obras más significativas de la literatura barroca de Hispanoamérica. En este capítulo, nos adentramos en la defensa del derecho de las mujeres a la educación, así como en la crítica a las normas sociales de su época que restringían su acceso al conocimiento y la intelectualidad. La voz crítica y la reflexión sobre el rol de la mujer en la sociedad. En el contexto histórico del siglo XVII, la posición de la mujer en la sociedad estaba marcada por una rígida estructura patriarcal que limitaba sus posibilidades de educación y participación en el ámbito público. Sor Juana, que ya había demostrado su genio literario y su profunda capacidad intelectual, se enfrentó a estas restricciones de manera valiente y decidida. En este famoso escrito, la poeta responde a las críticas de Sor Filotea de la Cruz, quien le había aconsejado dedicarse a temas más femeninos y menos académicos. La respuesta de Sor Juana es no solo una defensa de su propio derecho a estudiar y escribir, sino también un llamado a la reflexión sobre la importancia de la educación para las mujeres. Sor Juana argumenta que el acceso al conocimiento no es un privilegio de género, sino un derecho fundamental de todo ser humano, independientemente de su sexo. En este sentido, su obra se convierte en una protesta contra las normas patriarcales que relegaban a las mujeres a la ignorancia y a la sumisión. La crítica que Sor Juana realiza no se limita al ámbito de la educación, sino que también pone de manifiesto las tensiones entre el pensamiento independiente y las expectativas sociales que trataban de restringir la libertad de las mujeres. En esta carta, Sor Juana no solo defiende su derecho a la cultura, sino que también cuestiona la autoridad de aquellos que pretenden dictar qué es adecuado para las mujeres. A través de esta obra, la escritora ofrece una reflexión profunda sobre el poder del conocimiento, la libertad intelectual y la autonomía femenina. La defensa de la autonomía intelectual. Uno de los aspectos más reveladores de la respuesta a Sor Filotea de la Cruz es la forma en que Sor Juana utiliza la ironía y el humor para desarmar las críticas que se le hacen, a la vez que se mantiene firme en sus convicciones. Sor Juana muestra una astuta conciencia de sí misma y, al mismo tiempo, utiliza la modestia para enmarcar su defensa, de modo que nunca se muestra arrogante, pero siempre clara en su propósito de no ceder a las presiones sociales. Su autonomía intelectual se ve reflejada en su capacidad para escribir sobre temas que tradicionalmente se consideraban masculinos, tales como la filosofía, la teología y la ciencia, mientras que las mujeres eran comúnmente relegadas a la esfera doméstica o a la literatura de corte emocional. Sor Juana rechaza la idea de que la mujer no esté capacitada para alcanzar los mismos niveles de sabiduría que el hombre, y defiende el derecho de las mujeres a explorar el conocimiento en su totalidad. A través de su respuesta meticulosamente argumentada, Sor Juana reivindica, de manera adelantada para su tiempo, el derecho de las mujeres a ser reconocidas como pensadoras y creadoras literarias. En este sentido, su obra se puede considerar una de las primeras manifestaciones de un feminismo intelectual en América Latina. La dualidad de la fe y el conocimiento. Otro de los temas que sobresale en este capítulo es la relación entre fe y razón, un tema recurrente en muchas de las obras de Sor Juana. En la respuesta a Sor Filotea, Sor Juana defiende su vocación religiosa y espiritual, pero también sostiene que la fe no debe excluir a la razón ni al conocimiento intelectual. Sor Juana no considera que la vida religiosa deba limitar su capacidad de investigar o de escribir sobre temas ajenos a la religión. En su escrito, Sor Juana se presenta como una mujer que, sin renunciar a su devoción religiosa, se encuentra en una constante búsqueda del conocimiento. Ella integra la razón y la fe, una postura que no solo desafía las normas de su época, sino que también muestra su profunda sabiduría filosófica. De este modo, Sor Juana se aleja de la doctrina estricta que limita a las mujeres a su rol tradicional, y defiende la posibilidad de ser erudita y piadosa a la vez, lo cual es fundamental en su visión de la mujer intelectual. El legado literario y feminista. La obra de Sor Juana Inés de la Cruz trasciende los límites de su tiempo y, hasta la fecha, sigue siendo una referencia clave en el campo de la literatura feminista. Su respuesta a Sor Filotea de la Cruz no solo reivindica el derecho de las mujeres a ser educadas, sino que también se convierte en un manifiesto de libertad intelectual, autonomía y equidad de género. Al escribir esta obra, Sor Juana no solo se enfrentó a los prejuicios de su época, sino que, con una pluma afilada y clara, dejó un legado que sigue inspirando a generaciones de mujeres escritoras, filósofas y pensadoras.
Su pensamiento se presenta como un farol de esperanza para todas aquellas que luchan por acceder al conocimiento, por romper los moldes de la tradición patriarcal y por desarrollarse como seres humanos libres. Sor Juana, a través de esta obra, logra fusionar el espíritu del barroco, con su fascinación por la complejidad de los temas humanos, con una postura progresista en cuanto a los derechos de las mujeres, creando una obra que, en su época, resultaba audaz, pero que, al mismo tiempo, se mantiene como una fuente de reflexión y relevancia en el presente. La conclusión: una obra de resistencia y sabiduría. En conclusión, la respuesta a Sor Filotea de la Cruz se erige como una obra de resistencia contra las estructuras de poder que intentaban silenciar la voz de las mujeres, y como un manifiesto de la sabiduría y la autonomía intelectual de Sor Juana. A través de su aguda defensa de la educación femenina, la obra no solo es un testimonio de la lucha contra el patriarcado, sino también un brillante ejemplo de la capacidad de las mujeres para contribuir a la cultura y al pensamiento global. En este capítulo, Sor Juana Inés de la Cruz no solo se presenta como una gran escritora, sino como una de las primeras feministas que, a través de su pluma, desafió las convenciones sociales de su tiempo para abrir un camino hacia una mayor equidad. Capítulo 15. Hombres necios que acusáis. En este último capítulo de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, uno de sus poemas más célebres, titulado Hombres necios que acusáis, resume de manera contundente las críticas que Sor Juana realizaba contra la hipocresía de la sociedad patriarcal de su tiempo. A través de esta obra, Sor Juana se convierte en una voz crítica y desafiante ante la injusticia, proponiendo un análisis profundo de la desigualdad entre hombres y mujeres y cuestionando las bases morales que sustentaban tales diferencias. La crítica al doble estándar. El poema comienza con un enérgico reclamo hacia los hombres, a quienes acusa de ser necios por la manera en que juzgan a las mujeres sin reflexionar sobre sus propias actitudes. Sor Juana hace un llamado a la reflexión acerca del trato desigual que las mujeres recibían, acusándolas de inconstancia o falta de moralidad, mientras que las mismas actitudes eran toleradas o incluso admiradas en los hombres. La estructura de este poema se basa en la exposición de un doble estándar de moralidad, en la que los hombres exigen que las mujeres sean perfectas, pero son ellos mismos los responsables de la situación en la que ellas se encuentran. A través de esta crítica mordaz, Sor Juana pone en evidencia la hipocresía social que permitía que los hombres se comportaran de manera desmesurada sin sufrir las mismas condenas que las mujeres. La defensa de la mujer. En este poema, Sor Juana no se limita a la crítica, también se erige como abogada de la mujer, defendiendo su derecho a ser tratada con respeto y justicia. Al igual que en otras de sus obras, Sor Juana muestra un profundo compromiso con la dignidad femenina, destacando que las mujeres, lejos de ser responsables de sus sufrimientos o de sus errores, son víctimas de un sistema que las condena sin un fundamento moral sólido. En este sentido, Sor Juana denuncia de manera explícita la doble moral de la sociedad barroca, en la que se espera que las mujeres sean puras y sumisas, mientras que los hombres pueden actuar con libertad sin ser juzgados de la misma manera. El poema se convierte así en un grito de justicia, en una protesta por la igualdad de trato y la equidad de derechos. El valor de la razón y la autonomía femenina. Otro aspecto fundamental del poema es la manera en que Sor Juana subraya la importancia de la razón y la autonomía intelectual de las mujeres. En su crítica a los hombres, no solo apunta a sus prejuicios y actitudes misóginas, sino también a su desdén por la capacidad intelectual femenina. Sor Juana reivindica la razón como una facultad humana, que no debe ser negada a las mujeres solo por su sexo. En el poema, la escritora emplea una irónica y aguda dialéctica para mostrar que las mismas cualidades que los hombres critican en las mujeres, como su pasión, su sentimentalismo o su imprudencia, son las que ellos mismos fomentan. De esta forma, Sor Juana convierte el poema en una reflexión acerca de las estructuras de poder y la injusticia de la sociedad patriarcal, que no solo reprimía a las mujeres, sino que además las culpaba por los males que ella misma les imponía. La crítica a la moralidad cristiana. Además, Sor Juana hace una crítica sutil a las bases religiosas que respaldaban la posición de las mujeres en la sociedad. En el contexto de la moral cristiana, las mujeres debían cumplir con un conjunto de reglas y normas que les impedían libertad y autonomía, mientras que los hombres gozaban de privilegios sin ser sometidos a las mismas exigencias. Sor Juana pone en duda los preceptos que impedían a las mujeres ser libres pensadoras, actrices de su destino y protagonistas de su propia vida. La autora, profundamente influenciada por los principios cristianos, cuestiona esta visión de la moralidad en la que las mujeres son doblemente castigadas, por ser mujeres y por no cumplir con las normas que los hombres no necesariamente tienen que seguir.
Un legado literario y feminista. Este poema, Hombres necios que acusáis, es quizás uno de los más poderosos ejemplos de la voz feminista de Sor Juana. A través de su sátira mordaz, la autora pone en tela de juicio la desigualdad y contradicciones de la sociedad novohispana, enfrentándose a las injusticias que las mujeres vivían a diario. Su denuncia del machismo y defensa de los derechos femeninos resuena hasta el día de hoy, convirtiendo este poema en una pieza fundamental de la literatura feminista y en una herencia para generaciones de escritoras y pensadoras. Con esta obra, Sor Juana deja claro que su pluma no solo busca belleza literaria, sino que también tiene un propósito de lucha social y de transformación del pensamiento. Esta pieza se convierte en un manifiesto de rebeldía y conciencia crítica, y marca un antes y un después en la historia de la literatura femenina. Conclusión final. Sor Juana Inés de la Cruz, pionera de la lucha femenina. En conclusión, la figura de Sor Juana Inés de la Cruz se erige como una de las figuras literarias más importantes del barroco hispanoamericano, y al mismo tiempo, como una de las primeras feministas que, mediante su talento, se enfrentó a las estructuras sociales y eclesiásticas que limitaban la libertad de las mujeres. Su legado, preservado en su vasta producción literaria, sigue siendo vibrante y relevante en la actualidad, y sus ideas sobre la educación femenina, el derecho a la autonomía y la lucha contra la desigualdad de género continúan inspirando a generaciones de escritoras y pensadoras. El Hombres necios que acusáis es solo uno de los muchos testimonios de la dignidad y sabiduría de Sor Juana, quien, a través de su obra, estableció una voz literaria que trasciende siglos y fronteras. Al final, su obra no solo fue una rebelión ante las injusticias de su tiempo, sino también un testimonio inmortal del poder transformador de las ideas y de la pluma. Sor Juana, sin duda, sigue siendo una de las figuras más admiradas y respetadas de la literatura mundial. Gracias por acompañarnos en este recorrido literario por la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Su genialidad y valentía siguen inspirando hasta el día de hoy, mostrándonos la fuerza transformadora de la palabra y la importancia de la reflexión crítica. Si te ha gustado este viaje a través de la poesía y el pensamiento de Sor Juana, te invitamos a seguir explorando más capítulos en nuestro canal. No olvides suscribirte, compartir y dejar tus comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima.